Hola amigos, todas las semanas el equipo de Entre Blancos y Tintos visita un sinfín de localidades de la geografía española para hablar con sus gentes, en especial sus enólogos y bodegueros, y acercaros la cultura vitivinícola de estas localidades. Si queréis saber cuáles son las que hemos visitado en esta semana, no perdáis atención, porque tras el sumario comenzamos. El Día Europeo del Enoturismo celebra su quinta edición con múltiples actividades para los amantes de los viajes y del vino. Javier Monclús, el gran gurú de la burbuja, nos descubre los secretos mejor guardados del champán. La Red Europea de Ciudades del Vino ha proclamado la celebración del Día Europeo del Enoturismo 2013 para el 10 de noviembre. Como cada año, esta conmemoración se celebra coincidiendo con la proximidad de la festividad de San Martín el segundo domingo de noviembre. Enoturismo es una palabra de reciente creación. De hecho, si la buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, no la encontraremos. Con todo, su uso está ya muy generalizado y no es necesario ser ducho en el mundo vitivinícola para saber que el enoturismo es un turismo enológico vinculado a la visita de una zona vinícola, sus bodegas y su entorno. La oferta enoturística ha crecido en los últimos años hasta el punto de que en Europa ya le dedicamos un día en el calendario. El Día Europeo del Enoturismo es una iniciativa promovida por la Red Europea de Ciudades del Vino, RECEVIN, integrada por ciudades de la Unión Europea que gozan de la protección de distintas denominaciones de calidad de los vinos y cuya economía se basa principalmente en la vitivinicultura. Desde el pasado 2009 se celebra cada segundo domingo de noviembre, coincidiendo con la fecha más próxima a la festividad de San Martín, el 11 de noviembre. Y es que los vinos denominados de San Martín son los primeros vinos que se introducen al mercado apenas unas semanas después de la cosecha y son destinados para el consumo rápido. Los objetivos con el enoturismo es la divulgación del consumo del vino, del conocimiento y de apreciar el vino, cómo se elabora, el porqué de las cosas, que finalmente el consumidor aprecie lo que se está bebiendo y lo deguste con mayor gusto. Todas las ciudades, rutas o comunidades con una fuerte dependencia de la vitivinicultura no han dudado en organizar actividades de promoción y difusión de la cultura del vino y del territorio del vino. Bodegas como Finca La Estacada no dudan en sumarse a la celebración del Día Europeo del Enoturismo con una jornada de puertas abiertas en la que se explica al público el proceso de elaboración, desde que traemos la uva del campo, cómo se meten los depósitos, cómo fermenta, luego los trasiegos, las fermentaciones posteriores que hay, la crianza en barrica. En fin, una vuelta por todo el proceso y por toda la bodega, terminando con una cata de vino de aquí de Finca Estacada. El recorrido por la bodega da comienzo en la tolva receptora de uva, que es lo primero que el personal de Finca La Estacada enseña a sus visitantes. Se empieza explicando cómo traemos la uva, una parte vendimiada a mano, otra parte vendimiada a máquina y cuál es el proceso. El proceso empieza en la tolva, dejando la uva en la tolva con un tornillo sin fin pasa por una máquina que simplemente despalilla, quita el raspón de las uvas y las uvas son bombeadas a unos depósitos enteras, levemente estrujadas y sin el raspón. Y ahí en ese depósito es donde con control de temperatura, porque la fermentación si la dejamos por su pie, digamos que se pondría a 45 o 50 grados con desastres, ¿no?, en fermentación, que se nos pararía, se nos irían aromas, en fin, el vino fermentaría sin control y no estaría bien del todo. Entonces la fermentación se hace con temperatura controlada, en los tintos máximo 25-28 grados de fermentación, se controla por camisas de frío, por un equipo de refrigeración, se programan los remontados, que es aquello de macerar el mosto, que es un principio hasta que se convierte en vino, fermentando el mosto vino, lo sacamos por debajo de la parte inferior del depósito, lo subimos arriba a la parte superior regándolo a modo como de aspersión
para que vaya lavando los pieles de los ollejos y vaya tintando. Ese proceso dura desde 7 días a 15 días. Después de ahí ya está acabada la alcohólica, la fermentación alcohólica, ya está acabado el proceso de maceración, de extracción de polisacáridos, de extracción de color, de extracción de aroma de esas pieles, y ya pues se descuba. ¿Cómo se descuba? Abriendo una llave, con una manguera lo lleva a otro depósito, lo que es el líquido, ya el vino. Una vez que ya todo el depósito está sangrado, dentro solamente nos queda la piel, el ollejo. Eso se saca por un tornillo sin fin hacia una prensa, donde prensa y sale otro vino, el vino prensa. Ese vino prensa lleva otros destinos que no son la botella. El vino yema, una vez, como antes, se trasegó a un depósito, acaba de fermentar allí, o incluso ya con la fermentación terminada sufre distintos trasiegos para que la lía vaya decantando, clarificaciones, filtraciones hasta llegar a la botella. Los enólogos y personal de las bodegas que realizan la visita guiada, además de explicar al público los detalles de la elaboración del vino y la utilidad de la maquinaria que encontramos en la bodega de elaboración, la sala de embotellado, así como de las barricas y durmientes que reposan en la sala de crianza, dieron respuesta a muchas de sus incógnitas, como qué son los taninos o preguntas relacionadas con los aromas del vino, como que cómo es posible que esos vinos tengan un aroma a fruta roja o fruta negra o a una cierta fruta. Esto es todo bastante subjetivo, es memoria olfativa. Todo el mundo tenemos memoria olfativa que si la trabajamos, sí descubrimos aromas en el vino. Y los aromas en el vino provienen de las variedades de la uva. Cada variedad tiene un tipo de aroma, igual que el pepino huele a pepino, el pimiento a pimiento, cada cosa tiene su componente aromático en la piel. En este caso, en la fruta, que es la uva, en su piel tiene aromas a fruta, como otra cualquiera. En este caso, la uva es un fruto rojo, un fruto negro, y tiene esos tipos de aromas. Finca La Estacada posee 278 hectáreas de viñedos situadas todas en las cercanías de la bodega, estando las más alejadas a unos 7-10 kilómetros. Las variedades de las que dispone son Tempranillo, con una edad media de 25 años, Cabernet, Syrah y Merlot. Además, en los últimos años se ha ampliado la plantación con nuevas variedades como Cabernet Franc, Cariñena, Malbec y Petit Verdot. En sus visitas guiadas no puede faltar la visita al campo. Aprovechando la cercanía del viñedo, se explica el cultivo de la vid. Viene gente que tiene campo o que tiene vides, pero también viene gente que no ha visto nunca un viñedo o una uva. Entonces se le explica pues, desde la posición de las raíces, cómo se comporta la planta según el estado vegetativo en el que nos encontramos, cuáles son las funciones de los pámpanos, de las yemas, de los pulgares, de los brazos, las hojas, cómo trabajan en ese momento. Y bueno, se le introduce un poquito de viticultura para que aprecien más el momento de que descorchen un vino y sepan lo que hay detrás, que hay muchísimo trabajo, hay muchísima ilusión en el campo, que concluye en el campo con la vendimia, pero que luego sigue en la elaboración. A continuación se visita la nave subterránea de 3.000 metros cuadrados en la que se realiza la crianza. El hecho de estar bajo tierra hace que se mantengan prácticamente constantes durante todo el año las condiciones de temperatura y humedad. Ubicada en el edificio principal de la bodega, alberga en la actualidad 3.000 barricas tanto de roble americano como francés. Tenemos vino de 6 meses, vino 12 meses, tenemos vino de 18 meses en barrica y luego tenemos otro vino de 36 meses en barrica, que es el Sequoia Tinto, que es el buque insignia, por así decirlo, de la bodega, que principalmente está hecho con variedad de uva Cabernet Sauvignon, que es lo que estamos ahora mismo metiendo. Estamos en plena vendimia, acabando la vendimia esta semana, y estamos metiendo los Cabernets. Y el Cabernet que estamos metiendo ahora, ya con 14 grados, uva muy madura, pieles muy maduras, pepitas muy maduras, todo esto nos va a hacer un gran vino en su base para que luego pueda aguantar en bodega, en barrica 20 meses mínimo, y en botella pueda estar 4 o 5 años el vino ganando. En su afán por profundizar en el mundo del enoturismo y aunando ese objetivo con el de la divulgación y promoción de la cultura del vino, La Estacada cuenta en su complejo con la Sala de los Placeres del Vino, un aula divulgativa que se completa con un túnel de los aromas en el que a través de los diferentes aromas del vino aprenderemos a identificar mejor los aromas en la cata posterior de los vinos de la bodega.
En esta sala se proyecta un pequeño vídeo para después pasar a la sala de catas, donde se ofrece una pequeña explicación de la gama de vinos. En los blancos, Finca La Estacada elabora un cupage de Chardonnay y Sauvignon Blanc al 50%. En tintos, la variedad prioritaria es la Tempranillo, con la que se elabora Finca La Estacada 6 meses en barrica, de aroma potente y afrutado. Aunque 6 meses también admite otras variedades, como Merlot o Cabernet o Syrah. El vino de 12 meses, Finca Estacada 12 meses, principalmente es Tempranillo, de los mejores Tempranillos, de los Tempranillos más maduros, de los viñedos más viejos. El 18 meses, el varietal, lleva un conjunto de 4 variedades, pues se coge las 4 depósitos mejores de cada variedad, Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon, y de esa forma se hace el varietal. Luego tenemos la Estacada Familia, que es el Syrah Merlot, un 80% aproximadamente de Syrah, 20% Merlot, un vino muy fresco, muy moderno, muy de primera línea. Y finalmente el Sequoia con Cabernet Sauvignon, que admite, por ejemplo, un poquito de Syrah según el año. Es en esta sala donde finaliza la visita al complejo, con una cata dirigida a los amantes del vino que desean aprender sobre este apasionante mundo del que tan solo poseen unas nociones básicas. Así se hacen las visitas para la gente que quiera aprender de vino, que quiera introducirse en el mundo de vino, que quiera saber de vino. Claro, las catas se hacen con vinos sencillos, catas muy sencillas, para que la gente, todo el mundo lo entienda y todo el mundo luego lo pueda practicar en casa o donde quiera. El experto no va a pasar a una bodega a que le haga una cata. El experto va a una bodega a otras cosas, pero no a que le haga una cata ni una visita. Dado que la cata se dirige a un público no especializado en el sector, son catas sencillas. Quien realiza enoturismo no cabe duda de que es amante de los buenos caldos y su pasión por ellos le lleva a querer conocer cómo y dónde se elaboran. Por ello, cada vez son más las bodegas que diseñan su complejo enfocado a este tipo de turismo. El complejo enoturístico de Finca La Estacada te ofrece un lugar ideal para hacer una parada y poder disfrutar del vino y sus beneficios con todos sus sentidos. El hotel también dispone de un gimnasio y un magnífico spa con un circuito completo de hidroterapia. El circuito se complementa con diferentes tratamientos de vinoterapia basados en los múltiples beneficios del vino sobre la piel y el organismo. Si un vaso de vino estimula la circulación cardiovascular, la uva y sus granos combaten el envejecimiento gracias a sus vitaminas y a los polifenoles que contribuyen a que la piel mantenga su elasticidad. El vino pues está demostrado como cualquier producto natural que tiene propiedades beneficiosas para la salud, ¿no? Se habla del resveratrol, que solamente está en el vino, y el resveratrol principalmente en las uvas tintas, en el vino tinto, bueno, pues es un producto que nos beneficia a nuestra salud, anticancerígeno. España es un país que destaca por su oferta enoturística con múltiples propuestas en diversas regiones, por lo que si tu agenda te impidió celebrar este Día Europeo del Enoturismo, te recordamos que durante todo el año podrás disponer de infinidad de ofertas para visitar toda una variedad de bodegas, muchas de las cuales añaden a sus instalaciones museos, spas, hoteles y restaurantes. Tan solo has de elegir día y destino. ¿Les gusta a ustedes el champán? Pues presten atención porque es el protagonista de nuestro siguiente reportaje. A continuación asistimos a una cata en la que profundizaremos en las características de este producto de nuestro país vecino. El champán es un tipo de vino espumoso con denominación de origen controlada elaborado en la región de Champaña, Francia. Las uvas utilizadas para elaborar vinos de champán poseen características que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo debido a la particular geografía del suelo y el clima de la región delimitada Champagne. Solo están autorizadas 3 variedades de uva, la Pinot Noir, la Pinot Meunier y la Chardonnay. 2 son tintas y una blanca. Curiosamente, la blanca impone su color final pese a ser minoritaria.
La Chardonnay para mí es la elegancia del champán, la parte más sutil, más sofisticada. Es como el maquillaje, ¿no? Pero el maquillaje bien entendido, el maquillaje para enfatizar ya una belleza preexistente. Mientras que la Pinot Noir es la columna vertebral del champán, es la estructura, es la vinosidad, es la potencia. Por tanto, en realidad son dos uvas muy separadas. La Chardonnay ataca la parte media anterior de la boca, mientras que la Pinot Noir ataca la parte media posterior. También muchas veces se utiliza la Pinot Meunier precisamente para esto, ¿no? Para acercar la Chardonnay a la Pinot Noir y la Pinot Noir a la Chardonnay, que el paso por boca sea fundido. O sea que realmente son dos uvas muy distintas. El consumo de champán se asocia a celebraciones, pero aunque nos acompaña en no pocos momentos, no deja de ser el gran desconocido. Todo el mundo tiene una buena base, digamos, del vino normal, del vino tranquilo, pero el champán es un vino muy desconocido, con además muchas cosas que no son claras, conceptos equivocados sobre su longevidad, sobre su elaboración, etc. El enólogo Javier Monclús, uno de los mayores promotores de la cultura del champán en España, se encarga a través de una serie de catas didácticas de aclararnos todo tipo de dudas en torno a este producto. El público realmente en las catas de champán, como no son muy comunes, el público ya ha asistido a muchas catas de otros vinos, de otras denominaciones, pero las catas de champán no son muy comunes, donde el público responde muy bien, les encanta el champán. Además el champán es muy euforizante, es un vino que es eufórico, que no te duerme. Entonces la gente cuando sale de la cata de champán es eufórica y sale muy contenta, realmente tiene mucho éxito, sí. Una de sus principales características es su gran versatilidad, por eso los grandes chefs no dudan en recurrir al champán para sus degustaciones culinarias. El champán, la versatilidad que tiene, ya no solamente que tiene muchos puntos en común con todo y combina muy bien con todo, sino que sobre todo, fundamentalmente, porque respeta mucho lo que nos traen a la mesa. El champán nunca se pone por encima de lo que comemos. El champán realmente es un vino que respeta mucho la elaboración de los chefs. Por eso yo siempre digo que un gran chef siempre dice, para mi menú de degustación, elijo un champán, si tengo que elegir un solo vino. ¿Por qué? Porque precisamente deja que todo el trabajo que ha hecho en la cocina quede perfectamente reflejado en el plato. No es intrusivo el champán. El champán es una solución perfecta para acompañar nuestras comidas cuando nos surge la duda de con qué tipo de vino maridar nuestros platos. Javier Monclús nos recomienda tener la experiencia de acompañar toda una comida con un buen champán, seguro de que es el maridaje más inteligente porque el champán no interfiere con lo que comemos. Con todo nos ofrece una serie de recomendaciones a tener en cuenta. Es una solución magnífica, lo que pasa es que siempre que mantengamos algunas, para mí, reglas fundamentales, sobre todo con el rosado nunca, por ejemplo, lo pondremos con un jamón ibérico de bellota, no, tampoco lo pondremos con caviar, porque los taninos del rosado, que son importantes, perjudican, alteran un poquito estos productos. El blanco, por ejemplo, es mucho mejor con las carnes blancas, la presa ibérica, el secreto ibérico, las carnes que tienen grasa, gelatina, todo esto va muy bien con el blanco. El rosado va muy bien, por ejemplo, con todo lo que tenga notas de mar, las anchoas. Un consejo que doy siempre es prueben ustedes unas anchoas con una copa de champán rosado, la combinación es maravillosa, el erizo de mar, las algas, la cocina que tiene pimientas, etcétera, el rosado funciona muy bien con todo esto. El champán en blanco en general funciona muy bien con todo, pero con el rosado hay que tener cuidado, el rosado no va tan bien con todo. Uno de los grandes mitos que destierra el gran gurú del champán antes de dar comienzo a sus catas es el relativo a la temperatura a la que debemos beberlo, que no ha de ser muy fría. Monclús recomienda que nunca por debajo de los 5 grados y que si se quiere apreciar uno de calidad extraordinaria, mejor acercarse al doble. Asegura que el champán helado es pecado. Cuanto más frío está un Don Periñón, más se va a parecer a un Don Simón, pues con el frío excesivo desaparecen los matices y se pierde la profundidad. Para enfriar rápidamente nos aconseja echar un buen puñado de sal en el fondo, hielo a 1/3 de altura y agua hasta los hombros de la botella. La sal derretirá el hielo que enfriará el agua, que enfriará a su vez la botella. Otra curiosidad del champán es que en general no es un vino de una región y de un pago concreto como estamos acostumbrados en España. Casi todo viene gran parte de la Côte de Blanc, pero en realidad una peculiaridad que tiene el champán es que va picando de todas las zonas de champán. Es decir, el assemblage del champán precisamente es eso, es decir, es saber buscar tus ingredientes por toda la extensión de la zona de champán.
La Pinot Noir normalmente procede de una zona de Pinot Noir muy marcada, la Chardonnay de una zona de Chardonnay muy marcada, la Pinot Meunier también, pero en realidad la gracia del champán es que no es de una región ni de un pago. Algunos champáns lo son, pero en general no, sino que realmente tú vas buscando tus ingredientes para, mezclándolos, obtener siempre el mismo producto, buscar siempre el estándar del mismo producto. Y eso es única y exclusivamente buscando por todos los sitios. No es de una zona determinada nunca. El champán es el único tipo de vino que no lleva ningún año en la etiqueta, pues las añadas se mezclan. Ante la sorpresa de la mayoría, Monclús hace hincapié en que el champán es el vino más caro y difícil de elaborar, y es que el vino madre del champán se guarda y combina con otros de cosechas siguientes, y es por este motivo que no lleva ningún año en la etiqueta. Lo habitual es que el vino madre más antiguo de la mezcla tenga 10 años y el más joven 4. Por lo tanto, si alguien quisiera sacar ahora un champán, así desde cero, la primera botella no la tendría hasta el 2022. Monclús también nos enseña a distinguir entre dos tipos de champán: los oxidativos, más difíciles pero más satisfactorios para narices exigentes, y los no oxidativos o reductivos, sin oxígeno, más amables, con aromas frutales y de flores. Tras estas explicaciones básicas sobre el champán, Monclús comienza con la cata de Ruinart Blanc de Blanc. Fundada en 1729 en Reims, la casa Ruinart está considerada como la primera firma de champán fundada en Francia. Y es un champán que tiene una predilección, digamos que es el especialista en la Chardonnay dentro del champán. Si tenemos que elegir un champán cuya Chardonnay está bendecida por unas condiciones maravillosas, ese es Ruinart. Así que hoy la cata va a ser muy de Chardonnay. Vamos a ir a la única blanca que se utiliza para elaborar el champán, con esta marca magnífica que es Ruinart. Los champán de Ruinart son vinos que tienen como base la uva Chardonnay procedente de la montaña de Reims. Pero utiliza también la Pinot Meunier y también la Pinot Noir, y la Pinot Noir la utiliza de una manera importante. Lo que pasa es que sus buques insignia son los Blanc de Blancs. Tanto el primero que vamos a probar, que es Ruinart Blanc de Blanc, y Dom Ruinart del 2002, que también es un Blanc de Blancs. Blanc de Blancs, como sabes, es que solo se hace con Chardonnay. Pero R de Ruinart y el rosado, por ejemplo, tienen Pinot Noir y Pinot Meunier. Al monovarietal Ruinart Blanc de Blanc le siguió un fresco y equilibrado R de Ruinart, Chardonnay en un 40%, Pinot Noir del 50 al 55% y Pinot Meunier del 5 al 10%. Al comparar ambos champáns apreciamos las diferencias entre uno elaborado únicamente a partir de Chardonnay y otro en el que se emplea la Pinot Noir, y que nos ofrece un vino en boca de gran estructura que identificaremos con el clásico champán. Vamos a probar también distintos blancos para que la gente diferencie un champán solo hecho con Chardonnay, el paso por boca que tiene, esta elegancia natural, este guante de seda, y luego vean cómo el auténtico champán, que es con la estructura de la Pinot Noir, cómo cambia en boca, cómo realmente el vino es completamente distinto cuando tiene Pinot Noir a cuando no lo tiene. Entonces ellos al final seguro que en la cata podrán distinguir inmediatamente si un champán lleva Chardonnay o no, perdón, lleva Pinot Noir o no. No todos los champáns son blancos. Para sorpresa de muchos catadores, también se elaboran champáns rosados. Nosotros venimos además de una cultura donde el rosado arrastra esta pequeña patina de vino un poquito mediocre, que nadie le regalaría a su mejor amigo para su cumpleaños una botella de vino rosado, ¿verdad? En cambio, en champán, el rosado se considera superior al blanco, porque es mucho más difícil de hacer que el blanco, y que además utiliza un sistema que prácticamente es único en el champán, que es el de la doble vinificación. Es decir, mezclamos vino blanco acabado y vino tinto acabado. Por tanto, es una cosa muy original, es realmente solo prácticamente que yo conozca se hace en la champán. En una cata de champán, Monclús nos aconseja empezar por los blancos y dejar los rosados para el final, aunque entre los blancos nos encontremos con el champán más caro del mundo. Así pues, esta cata finaliza con un Ruinart Ros, un champán muy frutal con un tanino bien marcado que aumenta la sensación de estar ante un vino tinto. Este rosado es uno de los rosados que tiene más Pinot Noir en tinto, vinificada en tinto, tiene un 18% de Pinot Noir en tinto y utiliza Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. Es un rosado con mucha intensidad, mucha estructura, mucha vinosidad, y el final es casi un final de Borgoña, casi de un vino de Borgoña. Lo encantador que tiene este rosado es que al ser hecho por doble vinificación tiene una dinámica en boca extraordinaria. Empieza como un vino blanco, muy fácil de beber, muy luminoso,
muy elegante, y a media boca, casi como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? Nos trae la Borgoña. El final es casi de un vino tinto y es un champán rosado absolutamente maravilloso. Aunque el champán es la bebida para brindar por excelencia, como ven, no es necesario buscar un acontecimiento especial que festejar para brindar con una buena copa de champán. Cualquier momento es bueno. Pues con este reportaje finalizamos el contenido de este programa, no sin antes recordaros que si tenéis alguna sugerencia podéis enviárnosla a entreblancosytintos.tv@gmail.com. Nosotros sin más nos despedimos hasta la semana que viene.